Hablar de tortura es hablar de una conducta indebida de los servidores públicos, del Estado o de los municipios. Esta conducta aparece cuando se quiere obtener una información o confesión o la realización de una conducta determinada de algún inculpado, y para ello se utiliza la violencia causando daños físicos o mentales. Si bien esta práctica en la mayoría de los casos se pueden vincular a autoridades judiciales, ello no quiere decir que otro tipo de servidores públicos o personas sean ajenas a este delito. De lo anterior, se puede entender que estos servidores públicos pueden actuar solo o bajo la complicidad de sus superiores o similares, o peor aún, tener a la tortura como una práctica institucionalizada, lo cual los asemejaría más a un miembro de la delincuencia organizada que al perfil del tipo del funcionario que necesitan las instituciones encargadas de procurar justicia. En nuestra cultura popular, sobre todo en la década de los 70, si no es que antes, se empezó a popularizar el término tehuacanazo, que significa método de tortura consistente en agitar una botella de agua con gas e introducir este por la nariz de la víctima. Además de esta famosa y representativa práctica, e incluso tal vez legitimada por un sector de la sociedad, existen otras más donde el límite de estas es la imaginación quien la practica. En este sentido, habrá voces que podrían pensar que el fin justifica los medios cuando se trata de delincuentes y que ese tipo de trato es lo mínimo que se merecen. Visión que personalmente no comparto, pero entiendo el por qué existe ese sentir. Entiendo también el enojo y la rabia ante la vileza con la que actúa la delincuencia, pero definitivamente no podemos actuar que de la misma forma, porque si no nos convertiríamos en los mismos que ellos. Por eso debemos seguir el camino del derecho, si es que queremos abonar a la impartición de justicia y sobre todo reconociendo que no todas las personas que son detenidas son delincuentes, sino víctimas de un sistema judicial. Hay que entender a la tortura como una práctica que a nadie le conviene, ya que ésta se puede manifestar antes, durante o después del proceso judicial, o incluso sin que exista un proceso judicial en contra de una persona, lo cual implica que la vida esté a merced de algún tercero que de manera inévita justifica su actuar en nombre de la justicia. En esta tarea se debe de reconocer la labor valiente de los medios de comunicación y de otros organismos para hacer visible esta práctica y para que otros como nosotras y nosotros, miembros de un Congreso, actuemos en consecuencia y busquemos erradicar esta mala costumbre de nuestro sistema judicial. En nuestra entidad existen casos emblemáticos como el caso de Nochistlán, registrado el 19 de junio del 2016, donde personas que no tuvieron ninguna participación en determinados hechos fueron víctimas de torturas. Otros datos como las de Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año 2021, levantada por el INEGI, indica que en Oaxaca el 40.2% de la población privada de la libertad señaló haber sido incomunicada o aislada después de la detención, mientras que el 28.5% manifestó haber sido amenazada con hacer daño. Por otra parte, el 28.3% dijo haber sido amenazada con levantarle cargos falsos y el 24.4% dijo haber sido desvestida
lo cual da muestra que la tortura sigue siendo una práctica reiterada y vigente a pesar de la falta de denuncias en esta materia, que por medio la gente ha dejado de hacer. Es por lo anterior que presento esta iniciativa para crear la Fiscalía Especializada para la investigación del delito de tortura, acorde a lo mandato desde el año 2017 por la Ley General para prevenir, investigar, sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la cual señala que las entidades federativas deberán crear y operar sus fiscalías especializadas, salvo en los casos por falta de recursos suficientes. En este tenor, si bien es cierto que la Fiscalía General del Estado implementó una unidad especializada de tortura, también se debe señalar que desde el año 2018 a la fecha actual del 2022, su presupuesto ha aumentado en un 8.6%, al pasar de 755 millones de pesos a 826, motivo por la cual se debe de inferir que las razones para no cumplir con lo establecido por la Ley General en la materia no son estrictamente financieras y por lo cual, como Congreso, debemos de dar cumplimiento y homologar a todas las acciones que abonen a la procuración de justicia, como ya lo están haciendo otros estados de nuestro país. Finalmente, para concluir, resalto que hoy en día tenemos una guerra en proceso entre dos naciones y todas y todos hemos rechazado este conflicto porque sabemos que implica muerte, dolor y sufrimiento, y lo hacemos porque creemos en la humanidad. En razón de lo anterior, no veo por qué entonces deberíamos tolerar la tortura, la crueldad y el trato inhumano en tiempos de paz y en el marco de un proceso judicial donde en nuestro sistema se beneficie a la presunción de inocencia.